Bien, entonces, vimos que cuando era la raíz, ¿sí? Hay que pasarla a exponente fraccionario y una vez que tenemos el exponente fraccionario, el exponente lo pasábamos multiplicando delante de la palabra logaritmo. ¿Está? Entonces, en el ejercicio era el 4e, ¿está? Que teníamos el logaritmo en base 3 de toda esta raíz elevado a la quinta. Lo que teníamos que hacer era desarmar esta raíz cúbica de 81 como 81 elevado a la 1/3 y luego multiplicarla por 5. Si a 1/3 lo multiplicamos por 5, da 5/3 y ese 5/3 bajaría multiplicando delante a la palabra logaritmo. ¿Sí? Como baja multiplicando la palabra logaritmo, se resuelve, ¿sí? El logaritmo, que da 4, y luego se multiplica por 5/3, que es lo que tenemos acá. El resultado va a ser una fracción, que es lo que les decía. No trabajen con un decimal. ¿Está? ¿Por qué? Porque si hacen 20 dividido 3, en este caso va a quedar un número que es periódico. Y cuando los números son periódicos, lo correcto es trabajar de manera, o sea, lo exacto es trabajar con una fracción, ¿sí? Y una fracción exacta en este caso sería el 20/3. ¿Está? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Era el único que tenía raíz en el punto 4. Profe, yo del punto 4 tengo dudas con otros. Bien, ¿con cuál? Bueno, con el D que no lo hice y con el A que me dio 9, pero cuando lo verifiqué me da 8. Bueno, vamos a ver el A. Entonces, el punto 4, el A. Bien, ¿y cómo lo verificaste? Hice 8 por 32 y Sí, después busqué el logaritmo en base 2 del resultado. muy bien. O sea que sin aplicar propiedad y aplicando propiedad. Muy bien. Sabemos que da lo mismo, pero justamente en este caso no te está dando lo mismo. Se pide que resuelvas aplicando propiedad. Entonces, ¿cómo resolviste? Hice logaritmo en base 2 de 16 ¿Por qué 16? más... Ah, listo, ya está. ¿Eh? Ya está, porque lo puse mal. Es en 8. En 8, bien. Bueno, pero lo seguimos ya que está. Me quedaría logaritmo en base 2 de 8. ¿Y cómo sigo? Más logaritmo en base 2 de 32. Exacto. La multiplicación se abría en una suma. Bien. Ahora resuelvo este logaritmo, que cuánto me da. El primero te da 2. Logaritmo en base 2 de 8. No, pará. 3. Muy bien, este me da 3. ¿Y el logaritmo en base 2 de 32? 5. Muy bien. Y 3 más 5 me da 8. Que es el 8 que a vos te daba sin hacer propiedad. Claro, era claramente que lo había anotado mal. Perfecto, claro, con uno más te da uno más acá. Bien. Bien. ¿A todos les dio esto? ¿Al resto? Desde B en el punto 4A. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ustedes mismos corríjanselo en su hoja. ¿Sí? Por más que después me lo tengan que entregar igual. Ustedes ya saben que este fue visto en la clase. Bien. Y el otro era el D. ¿Todos tuvieron problemas en el D también? ¿O dudas en el D? No, no me dio bien, porque es un número. Bien. El D, por ahí lo que tiene es que genera inseguridad. ¿Por qué? Porque tiene decimal.
Bien. Bueno, Josefina, ¿cómo lo arrancaste a este? No, ese ni lo empecé. Bien. ¿Qué base tiene este logaritmo? 10. Bien. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Que yo resuelva aplicando las propiedades, ¿sí? O sea, que todo esto que yo veo acá lo vaya desarmando según lo que yo aprendí, ¿sí? Que es lo que teníamos, lo que venía explicando en los puntos anteriores. ¿Está? Entonces, yo veo que tengo una fracción acá, ¿sí? Algo arriba y algo abajo. Esta línea me va a indicar que es todo lo de arriba dividido todo lo de abajo. ¿Está? Y que a su vez acá arriba tengo una división. Entonces, vamos a ir desarmando esto de acá. Tengo el logaritmo en base 10. Y esto, que esté puesto entre paréntesis, significa que este logaritmo va a afectar absolutamente a todo lo que yo tenga acá. ¿Sí? Y eso también hay que prestar atención cuando tiene paréntesis. ¿A qué afecta mi palabra logaritmo? ¿Afecta solamente a la parte de arriba? ¿Afecta a un número? ¿Afecta al de abajo? ¿Sí? ¿Afecta a todo? ¿Está? Eso también es importante en la escritura. Entonces, es el logaritmo en base 10 de 10. Después tengo una división, o sea que por propiedad que le corresponde, ¿qué operación? Si es una división. Manuel, Una resta. muy bien, una resta del logaritmo de este número. Bien, y luego tengo acá, ¿sí? Tengo un cociente acá, o sea que si tengo un cociente tengo una resta del logaritmo de este valor. Bien, ahora voy resolviendo por partes, ¿sí? Voy resolviendo cada uno de los logaritmos. De estos logaritmos, ¿sí? Lo que tienen de fácil es que al estar trabajados en base 10, los resultados son la cantidad de ceros o la cantidad de decimales que yo tengo detrás de la coma. Entonces, logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto me da? 1. 1, muy bien. ¿Sí? Acuérdense que si mi base es entera y mi argumento, o sea, el número al que tengo que llegar, es o una fracción o un decimal, mi exponente, ¿cómo era? Positivo. Negativo. Muy bien, es negativo. Entonces yo ya de movida sé que esto es negativo. Y además, si va a ser negativo, yo sé que el resultado va a ser la cantidad de cifras decimales que tenga ese número. ¿Cuántos decimales tiene? 2. Bien. Menos 2. Menos. Otra vez me encuentro con un decimal. O sea, otra vez mi resultado es un exponente negativo. Ahora, la respuesta va a ser la cantidad de decimales que tenga mi número, mi argumento. O sea que tiene 3. Muy bien. Entonces, la respuesta va a ser menos por menos me da más, menos por menos me da más. O sea que es 1 más 2 más 3. ¿Y me da cuánto? 6. Ahí está. 6. Exacto. Me da 6. Sí, pero hay que tener cuidado todo el tiempo con los signos. ¿Sí? Si yo tenía un menos y además voy a tener un menos como resultado, ¿sí? Ojo que eso me va a dar un resultado positivo. ¿Estamos? Sí, profe, ¿Sí? yo lo hice muy diferente y me dio 1. Ajá. No sé qué. eh, después, te paso una foto después o algo. Dale. A ver qué pasó ahí. Te saco una foto de esto, a lo que debes saber si ya me queda el resultado correcto. Igual, ustedes lo pueden corroborar con la calculadora. ¿Sí? ¿Cómo lo corroboran? ¿Vos tenés calculadora a mano? Sí, Bueno, vas a hacer 10 dividido 0,01. para, un segundo. Ujú. Sí. Para. Aquí.
10 dividido. 0,01. Sí. Bien, apretá el igual. Dividido 0,001. Y apretá el igual otra vez. Me pone falso. ¿Qué estás con calculadora del celular? Sí, pero es la de Photomath, que es fácil de usar. Qué raro. Ah, yo tengo la calculadora del celular ahí. Bueno, vamos a hacerlo todo de corrido a ver si lo toma bien. 10 dividido 0,01 dividido 0,001. A ver si así lo toma igual. Se supone que están bien. Me da 100.000. Un cero más te tiene que dar 1.000.000. Un 1 y 6 ceros, ¿no? 1, 5 ceros. Un 1 y 6 ceros te tiene que dar. 0,001. Creo que lo puse bien, por ahí lo puse mal igual. Te falta un 0. Revisa. Si le agrego un 0 al primero 0,001, ahí sí me da 1.000.000. Claro, fíjate que lo hayas copiado bien, porque es 10 dividido 0,01 dividido 0,001. ¿Sí? Tienen que estar todos los ceros. Ah, no, ya sé por qué. Ahí está. Había agregado un dividido 10 dividido. Ok, Ahí está. bien. O sea que te da 1.000.000. Bueno, 1.000.000, ¿cuántos ceros tiene? 6. Bien. ¿Y tu logaritmo Y está, eso. tu logaritmo está Claro. trabajando en base 6? Si vos ahora pones logaritmo de 1.000.000, como el logaritmo trabaja en base 10, el resultado es la cantidad de ceros. Claro. ¿Está? O sea que te da 6. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a pasar a la última de las propiedades, ¿sí? De las que ustedes tenían en el PDF, que es la de cambio de base. Que de cambio de base yo les voy a agregar al final, y se los voy a agregar después en foto en el Classroom, algunos ejercicios específicos, ¿sí? Que no tiene el trabajo práctico, ¿está? El cambio de base ustedes tienen escrito esto en la teoría. Es logaritmo, esto ya lo tienen copiado. CDA y logaritmo. No, acá estoy pifiando. Está más borroso mi PDF que el de ustedes. A ustedes les llega mejor. Bien. El cambio de base nosotros lo vamos a utilizar para cuando nuestra base no sea una base en la que podamos trabajar de manera fácil, ¿sí? Vieron que por ahora nosotros podemos trabajar resolviendo este tipo de logaritmos, logaritmo en base 3 de 27. Vieron que hasta ahora podemos encontrar estos exponentes para poder darle solución a los logaritmos. Pero ¿qué pasa? Hay logaritmos, ¿sí? ¿Se acuerdan que quedó un ejercicio, creo que era de la primera hoja de este trabajo práctico, que no lo pudimos resolver? Hay momentos, ¿sí? En los que los logaritmos no van a ser tan evidentes. Como por ejemplo, si yo tengo esto. ¿Hay algún exponente? ¿O les parece que puede llegar a ver? Logaritmo en base 3 de 15. ¿Sería 5 la respuesta? No. Bien, no. 3 por 5 sí me da 15, pero yo acá busco un exponente. Bien, no hay ningún exponente, ¿sí? Entero
al que yo le pueda poner, o fraccionario al que yo le pueda poner al 3 para que a mí me quede 15. Pero que yo no lo encuentre de manera inmediata no significa que yo no lo pueda resolver, ¿sí? ¿Cómo voy a resolver este logaritmo? Lo voy a resolver utilizando justamente el cambio de base. Bueno, el ejemplo numérico que a ustedes les falta, porque ustedes solamente tienen estas letritas, va a ser este, ¿sí? El cambio de base lo que hace justamente es cambiarle la base al logaritmo y llevarle una base que sea conveniente para que yo lo pueda resolver, ¿sí? La calculadora trabaja solamente con base 10, ¿sí? Otras calculadoras trabajan con la base que ustedes quieran, pero en general una calculadora trabaja con base 10. Así que lo que nosotros hacemos es llevarle una base que sea conveniente, que por lo general, ¿sí? Nosotros la llevamos siempre a base 10, ¿sí? Como para evitar el problema. Lo podemos llevar a base 6, a base 7, a base 15, a la base que uno quiera, ¿sí? Pero en general lo llevamos a base 10 para resolver con la calculadora. Como lo llevamos a base 10, lo que hacemos es sacarnos de encima un gran problema. ¿Cómo lo llevamos a base 10? Lo hacemos así. Logaritmo. Yo lo que hago siempre es, que a veces se ríen, es como si fuera un corazoncito. Es el logaritmo de este, a ver si agarro otro color, y el logaritmo de este. Ahí son re claritos los colores, no sé si ustedes lo ven, este verde, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve, profe. Ah, bien, porque a mí me da tanto la luz que siento que ustedes no lo ven. Es el logaritmo de 15 sobre el logaritmo de 3. Y lo que hago, ¿ven? Se abren dos logaritmos, ¿sí? Es una división entre dos logaritmos. Esos logaritmos, ¿sí? Esta n me va a indicar que los dos logaritmos van a tener la misma base. Convenientemente para mí, ¿sí? Lo voy a llevar a base 10. ¿Por qué? Porque la calculadora me lo lleva a base 10. Muchas veces estos logaritmos me van a quedar con decimal. Y es lo más probable que me queden con decimal y está bien que el resultado me quede con decimal. Que sean decimales, no que sean periódicos y demás, pero que no sean exactos, que me queden un montón de cifras decimales, ¿sí? Y eso es lo más probable, que me quede con estos logaritmos que no son exactos luego de un cambio de base. ¿Está? Ya no me va a quedar 3, no me va a quedar un cuarto, ¿sí? No me van a quedar valores chiquititos, sino que me va a quedar un decimal larguísimo. ¿Está? Eso es lo que voy a obtener acá. Entonces, ahora, ¿cómo resuelvo esto? Porque esto, ¿sí? Otra vez va a tener un cierto orden con la calculadora. Las calculadoras a veces enloquecen si nosotros las utilizamos mal, ¿sí? Tanto la calculadora científica como la calculadora del celular. Para resolverlo, nosotros vamos a utilizar cualquiera de las calculadoras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros apretamos la tecla log, ¿sí? Y se abre un paréntesis? No me acuerdo si uno de ustedes la semana pasada me dijo, si yo aprieto log y el valor me aparece error. Uno de ustedes tiene que apretar primero el valor y después la tecla log. ¿Está? Sí, profe, yo era. Bien, me acordaba que algo así me habían dicho. Bueno, en ese caso vos vas a apretar 15 log. ¿Está? Y te va a aparecer un montón de decimales, ¿sí? Y lo vas a dejar ahí ese montón de decimales. El resto, quien no debe apretar en ese orden las teclas, va a apretar log, se abre el paréntesis, 15, va a cerrar paréntesis, ahora lo debe cerrar sí o sí, y una vez que lo cierra, ¿sí? Va a apretar dividido, porque tenemos que dividir, ¿sí? Va a volver a apretar la tecla log, se va a volver a abrir el paréntesis, el 3, cierra paréntesis y ahí viene el igual. Pero tienen que cerrar los paréntesis sí o sí. ¿Está? Si no, el cálculo se le va metiendo dentro de este argumento, ¿sí? La calculadora, ¿qué hace? Empieza a separar en términos como quiere. ¿Está? Empieza a volverse loca. En tu caso, vas a apretar 15 log dividido 3 log. ¿Sí? Creo que ya con eso, y apretas el igual.
y me decís cuánto te da. Me dio 2,464973 y bueno, sigue. Exacto, muy bien. Exactamente. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Bien, a mí también. Ahí corroborándolo, entonces vamos a copiar el resultado para acá arriba, cosa de que sea más visible para todos. Esta división me queda 2,46. De acuerdo a la cantidad de decimales que aguanten sus visores, van a tener más o menos decimales. 46, 49, 73, 521. Bien. Cuando nosotros hacemos esta división, ¿sí? Algunos les van a quedar con más decimales y otros con menos decimales. Ustedes van a escribir con los decimales que ustedes ven en su visor. Va a estar bien la cantidad de decimales que vean. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo empezó el valor? ¿Sí? Eso no les va a variar a ninguno. ¿Dónde va a variar? Por ahí acá, ¿sí? En las terminaciones. Como nosotros estamos trabajando con los logaritmos, y estos logaritmos son valores que no son exactos, y este logaritmo de 15 ya me da con coma, el logaritmo de 3 ya me da con coma, y son valores infinitos, nosotros lo que vamos a hacer cuando lo terminamos es ponerle este signo, que es el igual, como si fuera una ondita arriba. Esto significa que es aproximado. ¿Por qué? No es un valor exacto, ¿sí? No es 3, no es un medio, no es 8, ¿sí? Es un valor que viene de divisiones de valores que no son exactos, ¿está? Y este valor nos va a acompañar en todos los cambios de base que nosotros hagamos, ¿sí? Nosotros no podemos poner el igual, ¿sí? Nuestro igual nos va a acompañar hasta acá, hasta el paso anterior al resultado, ¿sí? En el resultado, cuando lo tenemos que poner, nos va a acompañar el aproximado, ¿está? ¿Por qué? Porque el resultado es aproximado, no es exacto, ¿sí? Eso es lo que le corresponde. Y el orden es siempre el mismo. Donde ustedes no cierran paréntesis, el cálculo no les da, ¿sí? Pero no les da ni cerca. ¿Estamos? De esa manera, nosotros podemos resolver ahora cualquier logaritmo en cualquier base. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a base 10. Y base 10 lo realiza la calculadora de una manera sencilla. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Cono de silencio? No, profe, ninguna. Muy bien. Es siempre la misma. O sea, siempre se trabaja igual. Si te Exacto. aparece el logaritmo cualquiera arriba y abajo, se trabaja igual. Haces el logaritmo del de arriba y el de abajo dividido. Exacto. Siempre lo trabajo exactamente igual. ¿Sí? En eso no lo cambio. Excelente. En el punto 6, ¿sí? Me vuelve a pedir que resuelva aplicando propiedades. Este punto yo les dije que no lo hicieran, ¿por qué? Porque tenía raíces y la propiedad de la raíz no la habíamos explicado. Entonces, ahí se los retuve, ¿sí? Puntualmente tienen un ejercicio que lo van a hacer ahora conmigo, que es el B, ¿sí? Que tiene el logaritmo natural. El logaritmo natural, ¿sí? Trabaja justamente con la base E. Esta base E es lo mismo que la base 10 del logaritmo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tiene un valor específico, si es que lo tenemos que trabajar, que es 2,71, tiene un montón de decimales, ¿sí? Eso está explicado en el PDF. No es un logaritmo, ¿sí? Que para nosotros resulte súper importante. ¿Está? ¿Es un logaritmo que existe? Sí. Es el logaritmo neperiano o natural y a diferencia del logaritmo decimal. ¿Se acuerdan que trabajamos la clase pasada en el punto 3 y fuimos viendo cómo iban variando las cifras decimales a medida que íbamos agregándole ceros en el argumento? Este logaritmo, ¿sí? Va a tener la particularidad de que cuando yo tenga que calcular logaritmo natural, ¿sí? De E, esto me va a pasar lo mismo que si tengo que calcular el logaritmo de 10. Esto y esto equivalen exactamente a lo mismo. O sea que vamos por esto que es lo conocido para que ustedes lo relacionen con esto. Si yo les digo, calculen el logaritmo de 10, ¿cuánto vale?
Muy bien. Esto vale 1. En esta instancia, el logaritmo natural de e también vale 1. Es exactamente la misma situación. ¿Sí? Entonces, habiendo visto esto, volvemos ahora a nuestro cálculo. ¿Sí? Acá me piden que yo lo resuelva aplicando propiedad. Entonces, voy a aplicar propiedad. Me va a quedar. Las propiedades se van a aplicar igual tanto para el logaritmo natural como para el logaritmo decimal. ¿Sí? Entonces me queda el logaritmo natural de e al cubo más el logaritmo natural de la raíz de e. Ahora, tengo un exponente. Me quedan 10 minutos. Tengo un exponente. Lo voy a bajar multiplicando. Entonces me va a quedar 3 por el logaritmo natural de e. Más. Tengo una raíz. La voy a escribir como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo natural de e elevado al 1/2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, no. Ok. Bien. Entonces ahora voy a resolver. ¿Qué resuelvo? Esto. Esto acabo de decir que valía 1. O sea que esto va a ser 3 por 1. Que me da 3. Este exponente 1/2 va a venir multiplicando acá adelante. Más 1/2 por el logaritmo natural de e, que vale 1. 1/2 por 1 me da 1/2. Y 3 más 1/2 me da 7/2. Fíjense que teníamos letritas por todos lados. Y aplicando las propiedades podemos llegar a un valor. ¿Sí? A un valor específico. ¿Está? Salimos de los logaritmos, aplicamos las propiedades y llegamos a un valor específico. Llegamos al 7/2. Sí. Profe, perdón. Pero, ¿cuál era la diferencia entre logaritmo y ln? Las bases. Ah, Son las bases, puntualmente. Este tiene base E y este tiene base 10. ¿Sí? Los dos trabajan con valores positivos a partir del 1 en adelante o del 2 en adelante algunos. Y para valores positivos sí o sí. Y el valor E, eso está explicado, mira, en la segunda hoja del PDF. ¿Sí? Está explicado ahí. ¿Por qué se llama? Sí. Por eso digo, no nos detuvimos mucho en el logaritmo natural, en este, ¿sí? Porque ¿es un logaritmo importante? Sí, pero se le da mucha más importancia a este logaritmo. Con este logaritmo vamos a trabajar más, vamos a hacer ecuaciones y demás. En cambio, este logaritmo tienen que saber que existe, que cumple las mismas propiedades que se cumplen para los logaritmos decimales, pero que le damos mayor importancia y relevancia a este, ¿sí? ¿Está? Lo trabajamos igual, fíjense que las propiedades las trabajamos igual. De hecho, dentro del trabajo práctico, por eso decidí resolver el punto 6b. Dentro del punto 6 es el único punto, ¿sí?, que trabaja con propiedades dentro del logaritmo natural, ¿sí? Por eso se los resolví yo. El resto de las propiedades del punto 6 trabaja con el logaritmo decimal. ¿Está? Es el único. No, por eso digo, ni siquiera se le da esa importancia. ¿Está? La tarea de ustedes va a ser resolver el punto 6, ¿sí?, por completo. Y lo que yo voy a hacer es agregarles un punto 7, ¿sí?, a este trabajo, que es específicamente de cambio de base. ¿Está? ¿A esto ya lo copiaron? Sí. Sí, profe. Si no, sáquenle foto, ¿sí?, que les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, como para que vean y no se infarten de a qué me refiero, de con qué les voy a agregar. Por ejemplo, logaritmo 2 en base 2 de 41 más 5 logaritmo en base 6 de 35. Esto igualmente después se los doy escrito en el PDF, ¿sí?
Si yo quiero que ustedes ahora resuelvan esto, ¿sí? Este tipo de cálculo. En un principio ustedes resolvían cálculos así, pero ahora ¿qué pasa? Las bases no coinciden, ¿sí? No son logaritmos exactos. Bueno, tienen que realizar los cambios de base. ¿Está? Van a tener que resolver logaritmo en base 2 de 41, no lo puedo resolver. Logaritmo en base 6 de 35 no es exacto y en base 3 de 23 tampoco. Bueno, realizo los cambios de base. Los tengo que escribir a los cambios de base, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo de 41, por lo menos esto me lo escriben, ¿sí? ¿De dónde sale? Dividido el logaritmo de 2, más este 5 va a multiplicar a mi cambio de base, más el logaritmo de 35 dividido el logaritmo de 6. Y otra cosa que me estoy olvidando de decirles, porque yo sé que me van a... Hasta ahora no se le ocurre a nadie preguntarlo, pero sé que es una pregunta posible. Acá no se simplifica, ¿sí? No pueden simplificar. Vamos a suponer si yo tuviera 30 y tengo 6, no simplifiquen, ¿sí? No son simplificables los argumentos, ¿está? Se tienen que resolver el logaritmo de 30 con el logaritmo de... el de 35 con el de 6. ¿Está? Son dividibles, pero no son simplificables. Ni se restan, ni nada. Lo mismo que este 5, no vengan a simplificarlo. Si se pudieran, no lo simplifiquen, por favor, no lo hagan. ¿Está? Entonces, ¿qué hago acá? Me va a quedar un montón de decimales. Si hago el logaritmo de 41 dividido el logaritmo de 2, esto va a empezar con 5,35 y esto es la parte tediosa. ¿Por qué? Porque ahora tengo que copiar todos los decimales que a mí me aguante la calculadora. 35, 75. Si quieren podemos establecer un total, como ya lo vamos a redondear, vamos a establecer un criterio de escribir los primeros 4 decimales. Sin redondear, truncamos. Contamos 1, 2, 3, 4 y escribimos hasta el cuarto decimal. Ya a esto le ponemos acá el aproximado, ¿sí? Y esto va a ser 5 por lo que me dé esta división. Logaritmo de 35 dividido el logaritmo de 6. 9, 8, 1, 2, 3, 4. Bien, menos 4 por y lo que me dé esa división. Acuérdense de cerrar el paréntesis. Logaritmo de 3. 2,8540. Bien, una vez, ¿sí?, que ustedes multiplicaron esto, suman y restan y el resultado va a ser otro decimal. ¿Sí? O sea que es un cálculo, como si fuera un cálculo combinado, pero para poder resolverlo tienen que ir realizando los cambios de base. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, este va a ser el punto 7, dije, sí, el punto 7 del trabajo práctico. Les van a llegar 4 cálculos, ¿sí? Este ya es 1, o sea que le van a llegar 3 cálculos más, ¿sí?